En el principio del tiempo todo era uno, unidad, Padre, latencia o sí mismo. El tiempo se extendió y expandió, y se abrió el espacio, y con la dimensión espacio-tiempo el dos, la dualidad, la madre, la gestación o lo otro. De la gestación de lo otro a partir del sí mismo se abrió la tercera dimensión, y el espíritu o el ánima emergió, dando paso a la materia, al tres, a la trinidad o a lo trino, al Hijo y al Espíritu de lo creado. Ese espíritu comenzó a tomar forma y movimiento y se abrieron paso las facetas de la unidad que recuerdan que en el principio, antes que el verbo, todo era nada al mismo tiempo sin espacio de separación aparente. Hoy sigue siendo domingo o séptimo día y Dios aún sigue observando su creación. El proceso de ver ser, de ver el ser o de ver lo que es en mí, crea acción. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de la sección de investigación y entrevistas de la televisión EADA, en EADA Self Discovery. EADA Self Discovery es un proyecto de escuela de enfoque transpersonal para el acompañamiento a personas en sus procesos diversos, para ver el ser, para ver cómo es el ser. Para comenzar este año 2021 tenemos el gran honor de tener con nosotros a José María Doria Albiñana. Buenas tardes, José María. Hola, buenas Buenas tardes, tardes. Marcela. José María es licenciado en Derecho, máster en Alta Dirección, máster en Psicología Evolutiva, mentor transpersonal, fundador de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal en 2004 y presidente de la Fundación para el Desarrollo Transpersonal. Escritor de varios libros, innumerables artículos, voz de cuento, de audios, conferenciante, investigador de los procesos de la expansión de la conciencia humana. Creador de un espacio de gran belleza muy cerquita de aquí de Madrid, en el Escorial, llamado Kaizen, la colina del silencio, que es la sede de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, un monasterio del siglo XXI. Según su cuaderno de bitácora transpersonal, bajó a la tierra para fregar platos en Londres, vender aretes en México, ejercer de titiritero en Grecia, ensamblar un stand de feria en Brooklyn, realizar un nuevo tarot y escribir guiones de arte para la televisión canaria. Personalmente le conocí a través de cuentos, uno que evocaba una ceremonia de té, puede ser té matcha, donde cada participante iba sacando una tarjeta y la tarjeta le traía un regalo del universo en forma de mensaje. Los otros cuentos que empecé a escuchar fue a través de Radio Transpersonal, donde personalmente quedé cautivada por su voz, una voz preciosa, inconfundible, José María, y así le conocí yo. Viajero por el mundo oriental y occidental, motero apasionado, observador y pasajero consciente de esta vida. Alguien que se ha mojado allí donde la vida lo ha señalado. Eso es lo que dice el propio José María. Su propósito profundo es descubrir y comprender para luego compartir. En un prólogo de uno de sus tantos libros, José María, hay una persona que ha escrito que usted tiene la virtud de observar, de comprender, de sacar un mensaje, de extraerlo, pero luego darse la vuelta y compartirlo. Y eso realmente es una virtud. Bueno, le propongo que esta tarde, que cae nieve ahora mismo en Madrid, que hace frío, pues nos tiremos al barro o evoquemos ese barro y recorramos las jerarquías internas del ser, los niveles de la conciencia a través de su propia experiencia. No sé qué le parece esta propuesta, José María. Una propuesta estupenda, muy motivadora. Vamos a ver cómo surge. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale para alguien que ha entrevistado a tantas personas, José María. Vamos a ver cómo se da esta entrevista. Bueno, en principio a mí me gustaría un poco para enfocar y también para saber sobre el concepto, sobre qué marco nos vamos a mover, me gustaría hacerle 3 prepreguntas, digamos. Una que es lo transpersonal. La segunda pregunta es, ¿cuándo usted comienza a verse en ese paradigma del que es pionero en España? Y la tercera pregunta es saber la evolución del propio concepto, actualizarlo. Muy bien. Centremos entonces ese término transpersonal que en sí mismo es
Es fascinante porque alude al hecho de que el ser humano vive una paradoja. Y es que tiene una identidad personal, que todos conocemos, nuestra conciencia ordinaria, pues como es nuestro yo, ¿verdad? Nuestro yo mental separado, individualizado, dualista, y con todas sus aficiones típicas, ¿verdad? Pues al drama, al control, a tener razón, en fin, todas esas cosas que definen a nuestra yoidad siempre insuficiente y además condenada a muerte, con fecha de caducidad, porque pues, vive en nuestro psicocuerpo, es un constructo que ha realizado el niño de pequeños y en consecuencia pues toda la vida nos queremos ser eso y efectivamente así nos va desde esa perspectiva, dualidades entre esa noria emocional. Y después existe otra dimensión que cuando nuestro yo personal está unificado y integrado, madurado, vamos a decirlo así, que también hay un camino, ¿verdad? Con este yo, se abre la puerta de otra identidad. Por eso decía la paradoja de la doble identidad, otra identidad. Una identidad no nacida, una identidad que percibe lo absoluto, la unidad, una conciencia de unidad que incluso yo diría que está dentro, pues esto no es para entenderlo. Quien más, quien menos ha tenido en su vida alguna experiencia. Alguna experiencia, porque a hablar de la manzana podemos hablar horas del misterio, de la unidad, de lo absoluto, de la belleza, de la interconexión de todo, del no tiempo, del amor absoluto y esas cosas que tantas veces dicen las personas que han atisbado durante algunos instantes el regalo de pronto sacar la cabeza de la caja de cartón y reconocerse desde otra identidad fascinante que diríamos que es la dimensión transpersonal. Así que lo transpersonal está más allá de lo cognitivo, está más allá del pensamiento, está más allá del tiempo y es un plano de identidad que se saborea. En primer lugar, cuando tenemos esos regalos súbitos y repentinos, una especie de lotería cósmica, que a veces las personas tienen, pues en una operación o en un momento dado de pronto en la naturaleza o en un instante cotidiano y vulgar también. No es necesario estar en el gran lugar, ¿no? Sucede, simplemente sucede. Lo mayor nos encuentra al pequeño yo encapsulado en su dualidad y en su separación y se abre una dimensión que durante miles de años sabios y místicos han legado mapas y aspectos relacionados con esta identidad. Vamos a hablar de que el propio Buda en un momento dado se ilumina y comprende con mayúsculas. No hablo de entender, hablo de comprender, que es un suceso ampliador y súbito de esta dimensión transpersonal en donde cesa el sufrimiento. No el dolor, el sufrimiento, que es un añadido tóxico. ¿Cuándo entré yo en ese paradigma? ¿Cuándo empecé a saborear el paradigma? Bueno, pues ya en la adultez, reconozco, en la adultez, en el camino de la vida y sobre todo donde mayor se fue fraguando la grieta del yo encapsulado como único referente de identidad, fue con el silencio himaláyico. Fue en Oriente, precisamente en Himalayas, que estuve cierto tiempo ahí en esa silenciación tan profunda que tiene la montaña. Y las influencias budistas y yógicas que complementaron muy bien toda mi trayectoria de investigación antropológica del ser humano. Y ahí es donde en la silenciación pude empezar a saborear el aspecto conciencia, que está mucho más allá del aspecto pensamiento, es decir, la observación ecuánime de la atestiguación de los contenidos mentales, ¿no? Y a partir de ahí, el término transpersonal me pareció que encajaba muy bien porque no contenía ideologías, religión, dogmas y aspectos sectoriales que podían
nublar la pureza y transparencia de eso que es translógico, transcultural, transracional, transpersonal. Quizá te he contestado. Sí, sí, perfectamente, José María. Y la última pregunta es si podemos actualizar ese término, si se ha actualizado ese término, porque es de finales de los años 60 y demás, hasta nuestros días, ¿cómo nos llega? ¿Qué ha cambiado? ¿Se ha cambiado algo? Bueno, la manzana sigue siendo la misma. La diferencia es el grado de mordedura que hemos ido dando unos y otros. Porque puedes haber entendido intelectualmente algo leyendo un libro y decir, oh, lo entiendo todo, y no haber comprendido nada. Una cosa es vivir lo que conocemos intelectualmente y otra cosa es quedarnos en palabras maravillosas que se entienden perfectamente, pero no nos transforman. La palabra agua no quita la sed. Entonces podemos hablar horas de lo transpersonal, pero a base de vivenciar la atención constante y muchas prácticas contemplativas y, en definitiva, el desarrollo de la vida, porque nos acabamos dando cuenta, ¿no?, de que pintamos menos de lo que nos imaginamos, ¿no? O por lo menos nuestro yo, que se quede conductor del tren, y es sano para el yo. El sentir que toma decisiones, que es responsable, que madura asumiendo responsabilidades y caminos, opciones. Conforme vas adentrándote en una comprensión honda de la dimensión transpersonal, te das cuenta de que eres un poco más pasajero que conductor de lo que te imaginabas. Y que la mente o el yo tiene la costumbre de apropiarse de los acontecimientos como suyos, cuando en realidad todo sucede. Yo muchas veces veo cómo los propios pensamientos que nos llevan a acciones y a hábitos y a, no sé, a un destino, descuídate, pues también aparecen cuando aparecen. No sabemos ni siquiera lo que vamos a pensar dentro de 10 segundos. Esto sucede todo. Por lo tanto, llega un momento en que el gran sujeto de todo acabas atribuyéndolo a la vida. Y lo llamo vida. Antes, pues por lo menos quizá hace 40 años o 50, pues habría dicho Dios, si Dios quiere. Pero igual el término Dios hoy lo asocio más a religión teísta, a las religiones teístas, que a algo que no puede ser pensado ni dogmatizado. Y lo pongo en manos de la vida, que me parece una matriz tremenda, ¿no? De acuerdo. Entonces, vamos ahora a recorrer justamente esa vida transpersonal. Nos vamos a ilustrar de sus relatos, de sus vivencias, ¿no?, de sus comprensiones, que no es lo mismo que entender, según lo que nos acaba de explicar. Y para hacer este recorrido hemos elegido un mapa. El mapa en esta ocasión es el que propone Maslow, el gran exponente de la psicología humanista y transpersonal, y es la pirámide de las necesidades humanas, donde se explica que hay una serie de niveles, 5 en concreto, y no podemos ir elevándonos, no podemos ascender hacia lo alto si no atendemos las necesidades que están en la base de esa pirámide. Esta pirámide tiene unas fuerzas que nos hacen ascender, pero también hay fuerzas que empujan para abajo, que nos hacen regresar, ¿no? Hay que ahí encontrar un equilibrio. Bueno, yo con respecto a eso de la regresión, regresar o hacia abajo, estancarse, entre comillas, perderse y tal, no resueno excesivamente con esa visión tan azarosa que tiene. Creo que todo tiene sentido, todo estancamiento que podamos diagnosticar. Otra cosa es que en un momento dado, creyéndonos que ya tenemos todo muy
no sé, como muy a mano y que fluimos muy bien en aspectos que antes no fluíamos, pues de pronto vayamos a casa de, como yo diría hace unos años, a casa de mis padres a pasar las Navidades y me diese cuenta que tenía que trabajarme los niveles de la escalera más básicos y que mi humildad entonces sería mucho más grande pensando que yo había ya alcanzado niveles de la escalera muy altos y te das cuenta que hay asignaturas pendientes que tardan en ocasiones de afinarse para que los aspectos de la propia sombra se vayan integrando en un yo y se pueda trascender a este yo. Pero más que fuerzas blancas y negras, ascendentes y descendentes, celestes o terrestres, en esas oposiciones tan tradicionales de las religiones teístas, yo diría que lo que es un proceso continuum de evolución, de crecimiento permanente, inevitable, como el río, que al final parece que se estanca, pero tarde o temprano llega al nivel en el que sube el agua y cascada al canto, directo hacia el mar, ¿no? Entonces, ese detalle solamente, que es el que me ha sonado como algo a añadir a lo que decías. Ok, sí, es como un proceso, usted dice, continuo Continuo. de bajar el cielo a la tierra y elevar lo ordinario a la divinidad, a la espiritualidad, pero no haciendo separaciones, es decir, es estar en ese trabajo continuo de observación y logrando eso, ¿no? Revisando en todo momento lo de abajo y lo de arriba. Sí, quizá el cielo y la tierra ya son conceptos que no uso muy a menudo. En todo caso digo autorrealización o liberación, ir hacia la liberación. No sé si atraer el cielo a la tierra o a Dios al corazón o tantos términos contradictorios que estamos tratando de integrar en esta etapa de la humanidad, ¿no? Diría más bien que es un continuum hacia devenir conscientes de lo subconsciente, de lo inconsciente, y desplegar potenciales y posibilidades insospechadas que el ser humano tiene conforme avanza en su evolución, como avanzaría una semilla que se convierte en un roble. Yeah. Un camino de autorrealización, de crecimiento, de ofrecer todos los potenciales actualizados que traemos de fábrica y que son impresionantes. Uh-huh. De acuerdo. Pues nada, en este viaje, como decíamos, vamos a empezar por este primer nivel, ese nivel que usted mencionaba, que cuando va a casa de sus padres a lo mejor hay que revisar. Bueno, en este nivel, como dijimos, están las necesidades básicas de un niño súbdito que necesita en todo momento ser acogido, ser cuidado. Es un nivel de nutrición, de supervivencia, ¿no? Yo encuentro en internet que usted nace en Navarra, todos estos datos, me corrige si hay algo que está equivocado, y recojo de un maravilloso cuaderno de bitácora que usted tiene en su blog, y luego he descubierto el hombre que mordió la manzana, excelente libro que me ha encantado. Pues recojo algunos datos: que su madre es hija única, tiene 2 hermanos, Alberto y Laura, y un abuelo materno con quien bueno, se ha reencontrado muchos años después de esa primera etapa familiar, en un trabajo ambos por la unidad, cada uno en su ámbito, ¿no? Y luego recojo en otro libro que tiene un tío llamado Teófilo, de quien aprende experiencias de laboratorio, de proceso, de destilación, y una abuela, creo que se llama María. En todo este entorno, ¿quién es José María Doria niño? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué juega? ¿Qué es lo que le gusta? El ser humano, el niño ha demostrado siempre mucho interés, ese niño demostró mucho interés siempre en el ser humano y no hacía más que preguntas, más que de aspectos objetivos, pues no sé, ¿por qué anda un coche? De aspectos subjetivos, ¿qué es lo que más admiras? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cómo es tu vida afectiva? Todas esas cosas aniñadas, en un lenguaje aniñado, ya desde pequeño se veía la tendencia de que mi gran amor iba a ser la humanidad y que lo que me interesaba realmente estaba dentro de nosotros más que fuera. Y esto
me cautivaba, conocer personas desde una perspectiva profunda, para lo cual no cesaba de preguntar. Y bueno, pues afortunadamente a las personas nos suele gustar hablar de que alguien nos pregunte cosas que ponga en palabras, porque gracias a una pregunta nos enteramos de cosas que tenemos dentro y eso pues es muy interesante, ¿no? Y, pues, estoy seguro, por ejemplo, esta pregunta, pues quizá, no sé si me la ha hecho alguien la que me acabas tú de hacer, y gracias a tu pregunta estoy pensando aquel niño y efectivamente lo estoy viendo y digo, sí, su vocación estaba en indagar, conocer, resonar y poner en palabras aquello que latía en el alma humana. Ujú. Bueno, ahora ya dejamos un poco al niño y siguiendo con la familia, con los padres, todos los padres en los distintos niveles, en el deseo, la voluntad, el querer. Dejamos una huella honda, profunda en nuestros hijos y un terreno abierto para que ellos continúen esas situaciones, le den un desenlace, si así lo quieren. Perdón. Sí, sí. Sí. Sí, le den un desenlace a esas situaciones. Entonces, a mí me gustaría preguntarle cómo esa herencia genética de sus padres, esa herencia que le han dejado en, más bien del alma, ¿no? ¿Cómo ha operado en usted? Pues bien, bien, bien. ¿Qué duda cabe que tengo ejemplos muy peculiares en mi casa tengo una abuela de una profunda espiritualidad, que en aquella época era tremendamente religiosa, pero bastante teológica, es decir, una persona muy progresista que se divorció muy joven en aquellos tiempos, fíjate, con los años que yo tengo ya, y una abuela, y que vivió una vida con mucha vocación muy grande. Y creo que de ahí saqué un rigor y una manera de comunicar y una enseñanza implícita de lo que son los contextos de las tradiciones espirituales. De mi padre saqué una bondad enorme, una humanidad gigante, un pedazo de ser humano en servicio constante a los demás. Y esto me caló mucho porque era la bondad personificada. Y de mi madre saqué una mezcla de inteligencia y amor, bien equilibrado, que tenía los pies súper en la tierra, pero había un gran destello de amor, así puro y duro. Amor de afectividad, amor al progreso, amor al descubrir, amor al crear, amor al transmitir. En definitiva, no me puedo quejar porque los antecedentes conocidos pues han sido con sus luces y sus sombras, sin ninguna idealización de ningún tipo, como todos, claro. Pero sí, realmente la genética cuenta algo, aunque yo creo más ahora en la epigenética que en la genética. Es decir, estoy de acuerdo que los experimentos sobre ratas o sobre tantas cosas hablan de campos morfogenéticos en donde la primera generación se encuentra con una serie de dificultades y la segunda generación resulta que ya lo ha incorporado y como que ya lo trae puesto, ¿no? Por lo tanto, se puede hablar de genética, pero hay algo más que genética. Hay campos de conocimiento y después que además mis padres tienen 4 hijos y cada hijo es distinto, por lo tanto, pues tampoco se puede decir que la genética sea definitiva ahí, aunque hay 1000 posibilidades, ¿no? Yo diría que es una vocación que va más allá de los genes. Una misión de vida, no hablo de ninguna pretensión, misión de Salvador o esas cosas, para nada, ya he pasado por ahí en los tiempos jóvenes, ¿no? Sino una misión de vida que todo el ser humano tiene y que en un momento dado, en el desarrollo de la consciencia, se revela, uno toma conciencia de cuál es su misión.
El escarabajo tiene su misión y la libélula tiene su misión y tú tienes la tuya, tu padre la suya, yo la mía, todos tenemos y todas son necesarias en este ecosistema gigante de grandes pluralidades en la forma. Y efectivamente, pues uno descubre que, bueno, pues que tiene algún talento muy concreto y muy específico, que es el que le fluye, porque es casi nuestro deber descubrir nuestros dones y para qué hemos nacido, para qué. Es un para qué sentido tiene mi vida. ¿Por qué tengo este encuadre familiar, personal? ¿Por qué tengo estos obstáculos, limitaciones, deficiencias, etcétera? ¿Por qué? Mejor dicho, más que por qué, que ya lo he dejado hace muchos años, el por qué, ¿para qué? Y ahí es donde entra ya la dinámica de la acción, de la autorrealización, de cumplir tu cometido. Y ese cometido es inmaterial, es un mandato sutil, es una conformación profunda y honda que brota, y cuando estás en el camino, pues fluyes cuando estás en tu misión, ¿no? A mí me gusta, Alineado con tu misión. perdón, José María, me gusta en esto que dice, pensar en esa imagen del teatro que algún día, ojalá, yo no he llegado ahí donde usted ha llegado, como que se caiga todo, ¿no? Todo el decorado, que se caigan los personajes y realmente descubrir esa misión y quedarme sola con la misión. Yo pienso, esto es un teatro, la familia, los amigos, los conocidos, los vecinos, donde vivo, todo está montado justamente para que llegue yo a ese autoconocimiento y bueno, a una autorrealización. Es una bonita forma de verlo. Efectivamente, que haya sentido, que todo lo que nos ha pasado en la vida, todo, hasta incluso lo menos presentable, ¿sabes? E incluso las experiencias que hayamos tenido, todas contribuyen para que ahora esté sucediendo lo que está sucediendo. Y a partir de ahí ya no es tan desechable lo que me gustó y lo que no me gustó, lo que fue constructivo o destructivo, lo que fue erróneo o sano. No, todo contribuyó y fertilizó. Y todo es necesario. Porque hemos llegado hasta aquí y somos los que somos gracias a todo el concurso de lo anterior. Por tanto, qué poca exclusión hay en nuestro pasado. La conciencia de misión es como algo que incluso se usa mucho hoy en las empresas y en todo. ¿Y cuál es la misión de esta entidad? Es una pregunta que se hace mucho. Ya no es algo que te diría yo tan de seminaristas de la época. No, es que toda entidad, todo organismo tiene una misión. Llámale propósito de vida. Me gusta, propósito de vida. ¿eh? Hemos oído muchas veces las anécdotas de quien tiene un propósito, quien tiene un sentido, puede con cualquier obstáculo, porque puede con cualquier cómo el que tiene un para qué. Se han dado muchas anécdotas, ¿verdad?, de personas torturadas, como, en fin, que gracias a que tenían sentido todo lo que estaba pasando, han atravesado, fíjate, los duelos, las grandes pérdidas, las guerras y tantas cosas terribles que suceden en la humanidad, en la dimensión humana, en la dimensión miserable de la humanidad, como cuando hay sentido, son percibidas, encuadradas y motorizadas hacia acciones que desarrollan potenciales insospechados. Por eso no me parece baladí encontrar sentido a la vida. O que la vida te encuentre, ¿sabes? El sentido te encuentre. No sé si es algo lógico, deductivo, cognitivo. Me parece que tiene una dimensión más profunda que el cliqui del coco de determinadas etapas de la vida en que es fundamental desarrollar esa alfabetización compleja.
Una pregunta, José María. En esta actualidad, como también en un pasado fue lo que tocó vivir, pero unos padres, un padre, una madre que compartan su vida con los hijos, trabajo, familia, preocupaciones, ¿cree que se puede dar un proceso de desarrollo transpersonal? ¿Hay posibilidad en este ritmo con tanta carga llevar un proceso transpersonal? Por supuesto, yo creo que cada uno está donde está por su propio, iba a decir destino. Y no me quiero meter en el tema de la predestinación, ¿no? Porque el libre albedrío y el destino para mí, o el determinismo, bailan juntos, o sea, no son excluyentes. Oye, o somos libres o no somos libres. ¿No? Somos libres y no somos libres. En un nivel no somos libres y en otro sí. ¿eh? Esa paradoja, la mente paradójica es fundamental en estos asuntos tan profundos. Pero cada persona está donde tiene que estar. Y cuando el fruto tarda en madurar, pero un día cae de repente con una brisa. Y de repente el antiguo yo muere. Y a través de a veces una deconstrucción que externamente viene acompañada, pues a veces, yo qué sé, de una gran pérdida o de una crisis de transformación. Pero ese es el pretexto externo. En el fondo es que está muriendo un viejo yo. Y en esta vida tenemos varios yoes. Y esos yoes tienen un proceso en sí mismo de crecimiento, de desarrollo, de decadencia y de muerte. Y he pasado varias agonías de la yoidad ya a lo largo de mi vida, a mis 75 años, como para darme cuenta de que he vivido varias vidas dentro de esta vida y en cada vida, cuando ya el huevo se queda pequeño para el pollito, picoteas, rompes, se deconstruye el tinglao y de pronto te ves en otro lugar, en otro mundo, en la otra edad. Y muchas veces, sin grandes cambios externos, hay gentes que logran grandes transformaciones sin modificar mucho el encuadre teatral que nos rodea. Pero bueno, yo humildemente he necesitado rupturas tremendas y no tienen ningún mérito porque ha sido la vida la que me ha dado una patadita y me ha metido en el siguiente lío. Y ese lío tenía que decir adiós a todo lo demás. Y esa muerte de lo anterior y el nacimiento de lo nuevo con mayúsculas conllevaba un escalón en la escalera de la consciencia, una dimensión distinta, una jerarquía de valores, una interpretación distinta de la realidad, un paradigma distinto, en donde me he movido y he mirado hacia atrás a lo que había dejado atrás al cabo de años y decir, es que no tengo nada que ver con aquellos o con aquello. Es que mi mundo ha cambiado por aquí dentro y a partir de ahí cambia afuera. Y eso es evolución. Bien, José María, siguiendo con el segundo escalón que propone Maslow, hay otro tipo de necesidad que son las necesidades de seguridad, de protección. Yo en este libro, en El hombre que mordió la manzana, en el primer relato del río de la vida, donde hace un paralelo de una vida con el cauce de un río, justamente hay una parte, hay un escalón que se llama el estancamiento, que antes hablábamos del estancamiento. Voy a leer solo un trocito. Dice, observé de pronto como aquel chispeante fluir se veía detenido ante una gran olla de piedra. Y con ella sentí que llegaba la primera lección de vida para aquel río, lleno de ilusiones y grandes metas. El río enfrentaba una insospechada parada en la que aprender algo y madurar. Pensé en esos ciclos de vida en los que parece que nos come un trabajo que tan solo da dinero, un trabajo en el que todo es previsible y sin rasgo alguno de creatividad. ¿Quién no ha enfrentado alguna vez etapas en las que vivimos sometidos a un corsé de total previsibilidad? Un corsé que apaga la llama y nos desmotiva.
José María, ¿cómo nos atrevemos a soltar esa seguridad? Que muchas veces seguridad es solamente algo conocido, que nos movemos y sabemos lo que hay. Nos encuentra eso. La fuerza nos encuentra. Uno puede decir, Dios mío, no puedo salir de esta situación, ni de este trabajo, ni de esta familia, ni de este nada, porque estoy lleno de responsabilidades y necesidades y literalmente no sé cómo hacer, pero me estoy asfixiando en este huevo que me está aprieto y tengo que nacer a un huevo mayor, ¿vale? Y no sabe cómo hacerlo. ¿Quién no se ha encontrado en eso? O en un trabajo, o en una vida. Bueno, todo suele ser holístico. Al final todo está aprieto en la vida de quien se asfixia porque ya no cabe en ese lugar, en su dimensión ampliada, constante. Y la fuerza de la vida, las casualidades, las señales, como yo digo, más que casualidades, las sincronías, las causalidades, un día te encuentran y no permiten que te pudras. Y te encuentran incluso a veces con una enfermedad muy gorda, o con un accidente, o simplemente un día conociendo algo que a tu vida le da la vuelta. Una casualidad que está detrás de la esquina sin darnos cuenta y que va a suceder y de pronto abre la puerta y sabes que ese es tu horizonte y ese es tu camino y que ha pasado algo muy grande, aunque todavía por fuera no se note. Y esas son las ocasiones, José María, que nos hacen saltar, es decir, ahí podemos saltar. Ahí es donde se da otra capa de cebolla más profunda y más amplia al mismo tiempo. De visión, de percepción, de conexión con la vida y la realidad. Hay capas de cebolla de la periferia al ser, al núcleo, a la esencia, vamos a decir. Camino a lo profundo, a lo transpersonal. Y tiene muchas capas de cebolla y en cada muerte de la anterior capa, el escenario cambia. Pero esto es como las pieles de las serpientes. O sea, llega un día en que ya no sirve y se meten ahí o la metamorfosis de la mariposa, de la oruga o de la libélula. Al final siempre hay un momento en el que no cabes. Y además es que no sabes qué hacer, pero hasta que no llega el momento, tienes que comértelo con patatas. Aceptar, aceptar y aceptar y aceptar lo más inteligentemente que puedas dentro de lo que esto no es lo mío. E invocar que tarde o temprano se abra una puerta en tu vida que te libere y te permita ofrecer tu don y disfrutar de la belleza y de las grandes y preciosas posibilidades que la vida ofrece cuando toca. ¿Y cómo es la llamada en el cuerpo, José María? Sentir una llamada en el cuerpo de tener que hacer algo por un cambio. ¿Cómo se siente? Yo creo que todo es psicosomático, es decir, no hay inquietud ni contradicción existencial que no esté anclada en este psicocuerpo, vamos a llamarle así, psicocuerpo. Y todo él está participando de esa tensión, de esa presión, de esa incomodidad de habitarse en un cuerpo que también participa de toda esa conciencia en la que sabes que, pues fíjate, imagínate un bebé que está dentro del vientre de una madre y ya no cabe. Pues no te quiero ni contar el panorama que siente de que no puede más, de que tiene que salir o morir. Y él no sabe qué hacer, pero la vida lo hace. La vida otra vez. Le quito poder al yo. Usted lo que tiene que hacer en estos casos, recetario al canto. Usted lo que tiene que hacer, usted debería cuando sienta esto, deme herramientas para vale. Todas esas cosas, chica, yo las listas de herramientas, las recetas, los consejos, cómo lo hago, cómo hacer, cómo llegar. Llega.
sosteniéndote en atención y observando lo que está sucediendo e incluso aceptando lo que está sucediendo, radicalmente aceptando, es cuando lo que es natural acontece y acontece lo nuevo y se abren las puertas y lo viejo agoniza. Y esto es el milagro de la vida, es sorprendente, te sigue sorprendiendo. ¿Cómo es posible? Pero a posteriori, porque mientras estás pasando el parto y el preparto e incluso el posparto, pues es una etapa difícil, es una crisis de transformación. Y entonces no ves nada, como se ve cuando uno ha pasado ya al otro lado, a la otra orilla, y dice, jo, no me cambiaba ni loco por el que era antes, ni loco. Pero, qué tránsito, qué tránsito. ¿Y por qué nos cuesta tanto ese tránsito? Porque ofrecemos resistencias. Ofrecemos resistencias. ¿Quién ofrece resistencias? El yo, el ego. Cuanto más yo tenemos, más resistencias hay. Porque el yo tiene su diseño de lo que debe ser, lo que le gusta y lo que no le gusta. Y no fluye en una aceptación absoluta y en una ecuanimidad que se halla en capas de cebolla más profundas que en el yo cognitivo o yo psicológico. Sí, que no hay manera de forzar ni precipitar la maduración de la fruta. Bien. Hombre, si me dices que gracias a que te encuentras tan mal físicamente has empezado a hacer yoga o a hacer ejercicio y además gracias a que estás tan mal físicamente y tan harto empiezas a nutrirte adecuadamente y además encima has dado con una vía de alguien que te enseña a meditar o una escuela de meditación que no te coma la cabeza, que sea aséptica, y dices pues que quiero meditar como práctica y aprendes a meditar, hombre, ya evidentemente que el parto va con epidural, vamos, va solo. Pero muchas veces no nos llegan tantas posibilidades de hacer cambios. No tenemos ni ganas ni fuerzas de empezar a hacer cambios en nuestra vida positivos. En ejercicio físico, cuerpo. Cuerpo y nutrición, para mí es lo mismo. Dormir bien, comer bien y hacer el ejercicio diario justo. Esto es una necesidad absoluta, absoluta. No hablemos de pajaritos y flores y de grandes realizaciones de Maslow y digamos, si no empiezas por la base de que tu cuerpo esté sano porque haces el ejercicio adecuado, te nutres bien y duermes las horas que debes de dormir, lo demás son pajaritos. A partir de esta base ya viene pues otras etapas, ¿no? La red afectiva, la autoobservación de tu propia sombra, el trabajo en el desarrollo de tu propio yo, en la maduración de tu propio yo, la indagación sostenida sobre sus aspectos más sombríos, los que has tenido que someter o sumergir, porque desde la infancia te has montado el yo ideal y a partir de ahí arrastras culpas porque no das la talla. Y bueno, todas las disociaciones y neurosis que conocemos de las heridas infantiles arrastradas en nombre de la sombra. Cubierta esa fase de psicoterapia, que viene muy bien también al ser humano autoconocerse en su yo psicológico, y trabajando en esa dirección, también llega una optimización de esa psicoterapia a través de la meditación. Y ahí, chapeau. Es decir, la meditación, la práctica del silencio rigurosa en atención absoluta a la hora y hacer esa gimnasia sagrada de la atención, quieta, sedente, diaria y de por vida, me parece un regalo que ya no da promesas, no sé, los grandes sabios diciéndonos que hagamos lo que tenemos que hacer, sino que la propia ciencia, la que convence a nuestra parte racional a través de las monitorizaciones hechas en cerebros de meditadores, que pueden llenar miles de páginas sobre los beneficios extraordinarios, medibles, que tiene esta inocente práctica de atención en silencio contemplativo. ¿Quién lo iba a decir?
hasta que no llegaron las neurociencias y monitorizaciones complejísimas del cerebro, cómo llegan a conclusiones en todo el mundo, institutos neurológicos, que dice, pero sí es impresionante, cómo no ha llegado antes esto a la sociedad. Nuestro nivel racional necesita convicción, porque estar parado ahí, sin hacer nada, ahí, en una postura, tal. ¿Pero qué hacéis? Dicen los hermanos, o la madre, o el padre. ¿Qué haces ahí? Nada. Pero cuenta, ¿y qué haces tú meditando? ¿Qué sientes? ¿Qué recibes? Nada, estoy presente. Presente. Yo también estoy presente, todos estamos presentes. No, hablo de una presencia en la oridad total y además atento y abierto, y mi visión es panorámica y incluyo todo lo que entra y sale de mi mente, lo observo, lo atestiguo y crece en mí la autoconsciencia. Oh, bueno, pues, ¿y eso te va bien luego para trabajar o para qué? ¿Para no enrabiarte con la novia o con...? Eso me va bien con todo. Y Tan si no simple, ¿eh? tan simple, Sí, tan simple y sencillo, pero hay que estar así ahí es, para estar presente y hacerlo, José así María. es, así es. Lo que pasa es que a cada uno le llega su momento. Tú puedes estar deseando bailar, por ejemplo, Marcela, decía, ay, me encantaría dar clases de baile y ponerme música y qué bonito, qué ligereza, qué gusto estar con el ritmo ahí, tal, moviendo el cuerpo y todas las células ahí en sintonía y en coherencia y no dar el paso. Hasta que de pronto, pues igual dentro de no sé, de pronto un día alguien te dice no sé qué, una tontería, y dices, ¿sabes lo que te digo? Que mañana me pongo a bailar. Tengo una academia, no sé, ahí. Y pues con la meditación o con muchas otras cosas pasa igual. Sí, yo debería de aprender tal, pero estoy metido en una rueda, además no me apetece. No me apetece. Empezar y de qué va eso. Y además, ¿quién me va a enseñar con garantía? Porque, ahí hay unas cantidades sectas y de historias y, que si los no sé quiénes, que si los no sé cuáles, ahí todos ahí digo, yo no voy de eso. Pero me gustaría, sin embargo, meditar. Bueno, pues a tu vida llega, cuando llega, la puerta perfecta para ti. Y en ese momento das el paso. Porque el fruto está maduro y una simple brisa cae de repente y sin retorno. Brisa de la vida. A ver si llega, José María. Siempre llega, A ver si siempre llega. llega. Todo llega. A veces tarda, parece que tarda, pero todo llega. El asunto es también saber qué quieres, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Realmente qué quiero? ¿Nos dedicamos tiempo al interior? Muchas veces no paramos ni un minuto. Si estás un rato solo, pillas el teléfono y te metes en la red, en Instagram, en Facebook, no sé, pam, no sé, algo. Pero estar con nosotros mismos y hacernos amigos de nosotros mismos para que nos hagamos las grandes preguntas de navegación, de vida, pues no es tan frecuente, no es tan frecuente. Entonces, cada vez hay más cultura de eso, de la mirada interna, y existe una revolución gigante en este momento en el mundo. Empresas, deporte, hospitales, educación, centros educativos que están incorporando en mindfulness, por ejemplo, que es una praxis, un entrenamiento atencional que conlleva en su pata de banco fundamental también la meditación y cuya gracia, por eso ha entrado en universidades y ha entrado en lugares racionales, patrimonios de la ciencia, que nos libró de la superstición, la ciencia, pues resulta que es como un caballo de Troya. Se mete dentro de los racionales, pero poco a poco
se instalan semillas transracionales. Pero con la ventaja maravillosa de que el mindfulness, por ejemplo, no está revestido de religión. Por lo tanto, al no tener ideología ni promesas del más allá o el más acá, sino simplemente práctica y resultados de la práctica medibles, racionalmente medibles, bueno, da menos miedo entrar y en consecuencia quien ya ha salido de mundos mágicos y de mundos míticos y de supersticiones arcaicas y entra en la razón de la ciencia, se asoma más fácilmente a términos de este tipo que a las tradiciones espirituales milenarias que le suenan todavía pues al párroco diciéndonos cosas muy bonitas. Ujú. Seguimos en el viaje, José María. Usted decía una red afectiva, ¿no? Y si pasamos a otro nivel, está toda esa red afectiva de cariño, de afiliación, de necesidad de no estar solo, diría yo, el deseo de no estar solo, ¿no? Le voy a leer un cuento, un trocito. Se titula La noche triste y la paloma blanca. Así pues... Ese es de mi libro de la manzana, ¿no? Sí, 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 maravilloso libro. Así pues, tras su salida, dejé la casa familiar y entré en un piso vacío que me dejó un amigo. Aquella noche, la primera noche de aquella dolorosa separación, sucedió uno de los acontecimientos más tristes y penosos de mi existencia. Encontrándome en una habitación vacía y sentado sobre la moqueta, sentí la separación y experimenté un dolor tan fuerte que comencé a llorar y llorar en el más absoluto desconsuelo. El desarraigo emocional era de tal intensidad que de pronto, en un ataque de dolor extremo e inusitado, sentí como mi pecho se abría, dando paso a una extraña visualización. Una paloma blanca salió de mi pecho. Yo cuando lo leí, el relato es más largo, sentí, José María, como un profundo desgarro y un vacío de afecto, ese dolor que se puede hasta tocar, ¿no?, cuando uno está en esa situación. Entonces aquí me gustaría preguntarle qué es el dolor para una vida observada, para una vida que se mira constantemente. El dolor es inevitable. Hasta la muerte tendremos una cuota de dolor. Lo que sí aprenderemos con el desarrollo de la autoconsciencia es a no añadir a este dolor sufrimiento. Y cuando hablo de sufrimiento me refiero a dramatización y victimismo y añadidos tóxicos, miedo a que permanezca, a que dure, y anticipaciones tóxicas basadas en memorias de dolor. En consecuencia, nuestra identificación con el apego a las personas, a las situaciones, nuestro cerebro está diseñado para crear apego. Si no, no sobreviviríamos. Y nos apegamos, y ese apego, cuando se separa, cuando se constituyen vínculos más jóvenes a nivel evolutivo, se constituyen vínculos con una gran identificación y una gran participación de una sombra no observada. Entonces los desgarros son gigantes. Y qué duda cabe que no estamos exentos a lo largo de nuestra vida de pérdidas y duelos. Los duelos de las pérdidas. Conforme vamos observando y comprendiendo, sobre todo comprendiendo, los desapegos son más rápidos, los duelos duran menos y no contaminamos tanto la situación natural de desgarro y de pérdida con añadidos pues que ya no corresponden al nivel de autoconsciencia que vamos alcanzando con el trabajo evolutivo y con los años. Por lo tanto, tampoco puedo decir que el dolor lo vamos a erradicar totalmente. Habrá una cuota de dolor, una cuota, pero sobre todo conscientes de la impermanencia, que esto es algo importantísimo, es saber que todo es pasajero, todo. Que esto también pasará,
que esto también pasará. Tanto los momentos de cumbre y de gloria como los de oscuridad y miseria pasan en una constante corriente de impermanencia. Y ser conscientes de esta ley, de la vida, ¿cuánto ayuda en los momentos de dolor? Nadie te quita el amargor del dolor, pero sabiendo que ¿cuánto va a durar? ¿Una hora, un día, 2 días, un mes? No sé, mañana será otro día. Y hay temporadas que dices, es que por la noche me despierto y ya no tengo el mismo equipaje racional para sostener ese dolor. No me puedo evadir, no hay nadie, está todo vacío, estoy yo conmigo y cómo duele. Pienso en eso, pienso en lo que he perdido, pienso en mi vida y cómo duele. ¿Y eso cómo se evita? También es transitorio, pero ¿qué haces? Pues ya la propia vida nos va dando recursos para sabernos respirar esos dolores, para saber confiar como contrapunto a ese temor tan tremendo que ofrece el dolor e indefensión. Y convivir con el dolor, no tenerle miedo al dolor, aceptar ese dolor, abrir los brazos a ese dolor, lo que dure. Porque la resistencia al dolor es lo que produce más dolor y sufrimiento. De ahí que la aceptación otra vez salga a colación en nuestra conversación como epicentro fundamental y clave de vida. Sí, Un duelo aceptado es un duelo acabado. El día que aceptas no de boquilla, profundo. Una entrega, José María, ¿verdad? Entregarse a eso que se da. Sí, al flujo de la vida, a lo que hay. Mira qué palabra tan buena. Vivir lo que hay. Lo que hay. Lo que hay cada momento, lo que hay. Sin que el ego se empeñe en que las cosas sean diferentes a las que hay. Y en todo caso, observemos al ego con sus ganas de que las cosas sean distintas de como son. Pero por lo menos observémoslo. Para lo cual la meditación es una herramienta fantástica para crear un poco de distancia con ese ego que no le apetece nada vivir lo que hay. Y esta distancia y esa observación, ya no me quiero meter en física cuántica, pero esa distancia observadora y consciente sobre el objeto visto, es decir, el yo, que ya no es sujeto sino objeto visto. Gran paso. Quien más, quien menos diría que algo observado es algo transformado por la propia conciencia de la observación. Pero bueno, este es un programa, supongo que popular dentro de lo que cabe, no especializado. Pero yo encantado si me tiras de la lengua por algún lado, pero no quiero extenderme en áreas, pues que bueno, quizá las hay más cotidianas e interesantes o entendibles, ¿no? De acuerdo. Seguimos en este viaje subiendo o bajando según se mire y ahora toca lo que es el reconocimiento, la estima, la valoración que uno mismo hace de sí mismo como ser, como profesional, como persona, el reconocimiento exterior, el reconocimiento interior. ¿Usted se siente reconocido, José María? ¿Está reconocido? ¿Qué es el reconocimiento? Sí, la verdad. Nuestro yo necesita una dosis de reconocimiento para autovalidarse y además pues hacerse merecedor e incrementar la autoestima. En fin, estoy hablando en términos psicológicos ahora. El yo necesita todas esas cosas, como lista de afecto, o necesita sentirse un día importante ante algo o alguien, mirado, querido, atendido. Sí, qué duda cabe que en el camino no podemos gustar a todo el mundo. Es imposible.
Y hay una serie de personas que, por lo que sea, les caemos gordos. Y hay otros que les caemos muy bien. Nos pasa a todos. Y entonces, en esta vida todo no va a ser ni blanco ni negro. Habrá una parte trabajada, merecida, sembrada, que un día pues, recoges o cosechas en validación de tu vida, de tu persona, y habrá siempre, incluso en lo mejor, habrá una parte más oscura de los errores tuyos cometidos, de las meteduras de pata, del daño que has hecho, dándote cuenta o no dándote cuenta, de muchas cosas que están en nuestra historia y que están en nuestro presente, inclusive, por más, entre comillas, purificados que nos encontremos. Somos un proceso en constante evolución y el yo vive en la dualidad. Si hay bonito, hay feo. O sea, es inherente a su visión dualista. Por lo tanto, no quisiera totalizar esa dimensión del reconocimiento, para nada. Me siento reconocido, pero también tengo otras áreas en las que no estoy reconocido. Y además no estoy reconocido por todo el mundo, sino por la gente que de alguna forma ha podido conocer la cara más bonita de ti o la parte más resonante o bondadosa. Pero también hay otras partes que no son tan bonitas, ¿no? En la dimensión persona, no en la dimensión transpersonal, que eso es otro cantar. Así Porque que en esa dimensión transpersonal, el reconocimiento, ¿cómo está? en esa dimensión transpersonal no hay dualidad, hay conciencia de unidad. Por lo tanto, no hay reconocimiento o no reconocimiento. Las cosas son. Y se disfruta de cierta ecuanimidad, como para en un momento dado no tener la insuficiencia egoica, la sed egoica del ego, de estar necesitando constantemente refuerzos personales para autovalidarse. Porque el ego, toda la vida, por más años que tengamos y por más méritos y nobeles que nos den en congresos y en 40 aplausos y en 40 cosas, siempre tendrá sed, nunca será bastante. Como cuando tienes la orientación puesta en el tener, nunca es bastante. Tengas lo que tengas, nunca es bastante. Pues lo mismo le pasa al ego. Está muerto de sed siempre, de insuficiencia. Insuficiencia, carencia. Es carencial per se. Y en la capa de cebolla más profunda que hayamos ido horadando hacia adentro, las cosas son distintas, no son blancas y negras, hay unidad. Son. Casi, vale, no es que nos tengamos que cargar los adjetivos, pero es que las cosas suceden y los hechos son mucho más neutros de lo que nos imaginamos. Es nuestra mente la que los colorea de benditos o malditos. Se me viene la única palabra que le ha dicho un maracán que usted ha conocido, que cuenta en el libro, Roberto, esto de balanceando. ¿Es en ese lugar que se está en esa actitud? Balanceando está bien, es un buen... Balanceando indica que somos tan rurales como ciudadanos o como industriales, somos tan extrovertidos como introvertidos, somos tan personajes como impersonales, o sea, balanceando es como que un árbol cuando crece pues tira la rama hacia un lado, pero no tarda en hacer otra rama hacia el otro, porque si no se desbalancea. Y la vida y la naturaleza y la ley de la vida siempre acaba compensando, la ley de la compensación. Y cuando somos conscientes de que nuestra vida se equilibra con la dualidad correspondiente, en donde no apostamos todo a un solo platillo de la balanza, sino que también le damos de comer a las partes menos favorecidas, pues, hombre, nuestra vida mejora en calidad.
balancear un poco, ¿no? Pues, oye, todo el día en casa, pues ahora con estos temas de la interiorización y tal, pues el salir de casa casi es una necesidad, pues si no, pues lo haces virtualmente, ¿no? Pero la monotonía, el hacer una sola cosa, un solo platillo, cuando somos multifacéticos, pues es importante. El nivel transpersonal es lo uno que subyace en los muchos, lo uno en lo múltiple. Lo múltiple es lo personal y lo transpersonal es lo uno. Múltiples formas, un mismo propósito o una misma vida. Justamente iba ahora hacia eso, a ese encontrar el sentido de la vida, a llegar a esa punta, digamos, que propone Maslow. Hay un pasaje que se llama Las cadenas del pasado, donde usted dice: mi persona aquella mañana estaba inquieta. La presión para encontrar un camino profesional en el que aplicar todo lo vivido y comprendido urgía en mis venas. Sentía la necesidad de saber ya el cómo devolver a la humanidad lo que durante tantos años la generosa vida había invertido en lo hondo de mi persona. ¿Cómo ha llegado José María ahí? ¿Cómo se ha también materializado? ¿Cómo se ha ido creando a su alrededor? Sí, es precioso porque uno se plantea en un momento dado eso, ¿no? Yo había viajado por medio mundo, había sido peregrino de Oriente y de Occidente, había escalado muchas montañas, había vivido con muchas tribus, con muchos monjes, con muchas historias, y llega un momento en que tuve que volver al mundo. Así es el recorrido, ¿verdad? Al mundo, al mercado, a la vida que dejé después de hacer el camino iniciático. Y uno llega al mundo y dice, bueno, ¿y ahora yo qué diablos hago? ¿Cómo me gano la vida? ¿Cómo me realizo? Porque es que estoy en la inopia. Aquí todo el mundo va con su cartera, con sus cosas, con sus asuntos, con sus agendas, sus trabajos. Tú te ves trabajando en algún sitio diciendo, oiga, yo vengo a trabajar. Pues no sé, casi prefiero fregar platos antes que trabajar en algo que estoy como un pulpo en un garaje. Y la vida, una vez más, chicas, que no puedo dejar de decirlo. Ya sé que soy reiterativo, pero es que es la vida. No haces nada al final. Va empezando te mete por aquí, por allí, por aquí, por allí. Al principio esto te cuesta, esto no, esto sí, esto no. Y ya, hasta que un día te das cuenta que estás donde debías estar, que estás donde buscabas estar y que a partir de ese haber un horizonte en donde, si miras hacia atrás, todo lo que ha sucedido hasta lo más absurdo e infértil en apariencia tiene un tremendo sentido porque te hace falta en ese momento en el que se abre un horizonte de posibilidades que tienes que recorrer, pero ya en el camino, consciente de lo que significa tu puesto en la vida cotidiana, no en la vida de los Himalayas o la del pico del águila de los Andes. Y esto es también natural. Es natural que tengas esos pensamientos y es natural que lleguen esas respuestas de la vida. Porque pregunta y respuesta llegan al mismo tiempo, aunque no seamos conscientes. Todo sucede al final. No hay necesidad que no atraiga la solución, porque no hay problema sin solución. No hay. En la conciencia de unidad se dan las dos cosas. Lo que pasa es que en la dualidad le llamamos problema, le llamamos solución, pero eso no es así. Están siempre juntos, como la espada y la vaina, o el yin y el yang. Toda necesidad tiene respuesta. Toda petición tiene respuesta. Atentos. Conciencia es aquí el elemento. Darte cuenta del juego. En esto que usted dice, no hace falta que sea en los Himalayas o en un pico de los Andes, ¿no? Justamente vi en un vídeo que usted decía, la parte más feliz del río es la que se hace cañería,
fíjese, un río tan bonito termina en cañería, pero claro, ya es útil para limpiar a la gente, para beber agua, Muy y bien. que se da cuenta de sus limitaciones y usted dice, juega la partida que le toca y sirve a los demás. Qué cosa, qué curioso que digas eso. Resuena con cosas muy íntimas mías que quizá tengo súper olvidadas, pero efectivamente cuando la vida se enlata, o sea, cuando el río se encuentra con que llega a un aljibe y lo convierten en 70 tuberías, y esas tuberías van a las casas, y esas casas con esa agua que antes era un río lleno de vida y de árboles frondosos alrededor y tal, de pronto se ve metido en una caja con grifos, con cadenas de váter, con duchas, con mangas de riego, con dar de beber, se mete en las tripas de las personas. Y, y resulta que aquella fuerza de la naturaleza que hizo el camino acaba con una agenda tremenda. Cuando era tan libre, galopando en las montañas y buscando a los dioses, y luchando contra los dragones. Y de pronto ves que tu cometido se ha estructurado en 70 actividades y todas están medidas y reguladas y controladas. Pero el agua parece que da de beber, limpia, arrastra la suciedad, mejora la vida. ¿Y esa agua luego a dónde va? ¿Y qué es lo curioso? Lo he pensado muchas veces. Esas aguas van a cloacas, las vuelven otra vez a unir. Y esas cloacas van hacia el mar, tarde o temprano. O los ríos, al mar, al origen, a donde empezó todo. No pierde nada de lo suyo en ningún momento, ¿no? Vuelve al origen. Vuelve al origen. El círculo se completa. Aquella lluvia que cayó en la montaña, aquel manantial que acabó naciendo por la lluvia, aquel riachuelito que empezó a vivir y a contemplar la naturaleza, aquel caminazo que hizo el río, acaba en tuberías. Y esas tuberías son muy racionales, hay mucha medida, mucho termómetro, mucho control, la hora. Llevamos hora y 13 minutos de conversación, Marcela. El día 8 a las 4 de la tarde, mándame un mensaje y con el anagrama de la escuela si quieres que te ponga cuando edite esta conversación, tal, el anagrama, ¿dónde tal, esto, lo otro? Estamos cumpliendo cometidos dentro de tuberías. Y bueno, pues tu propuesta, a quien le haya interesado o le esté interesando esta conversación, pues que duda cabe que tú has cumplido tu cometido y yo el mío. Y los dos nos hemos tenido que entubar en un horario, en una estructura. Tú tienes un guión, te has leído unos libros, has investigado al personaje que estás entrevistando, te lo has currado. Además, te lo digo porque veo que me dices cosas que tienen mucho que ver con mi mismidad, con mi intimidad. Y digo, esta mujer ha hecho una investigación de mi persona bastante notable, brillante, ¿no? Porque, bueno, si lo haces con todos los entrevistadores, desde luego, apasionante tu labor. Gracias. Y valiosa, que duda cabe, porque el valor de una entrevista nunca creo que está en el entrevistado. Creo que la clave de una entrevista está en el entrevistador y me han hecho, no sé, cientos, por no decir miles. Y usted ha hecho también, ¿no? Usted ha hecho muchas, muy importantes y muy largas, ¿no? También he hecho, sí, también he hecho, efectivamente. La entrevista es un formato que me encanta. Reconozco que es fresco. Además, tú escuchas muy bien y dejas que salgan cosas, sostienes bien las pausas. Muy fuerte, está muy bien.
Muchas gracias, José María. Y como dice, señala el tiempo, ya se nos ha ido. Pero simplemente le voy a pedir, tenía más preguntas, claro, pero bueno, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Que me diga que pare. Cuando usted me diga que pare, yo paro. ¿Vale? Muy bien, muy Empiezo bien. ya. Para. Entre la abundancia y la paz. Estaba justamente, no sé si se ve, la abundancia. Abundancia. Este es el mensaje que usted nos trae, José María. Son sus cartas de la inteligencia del alma. Uno de los mensajes dice: la auténtica riqueza de un ser humano es el bien que hace al mundo. Mahoma. Nunca se da tanto como cuando se da seguridad y confianza. Y la mejor victoria es aquella en la que ganan todos. Bueno, pues me parece que el mensaje es bonito. Es bonito. El río en su caudal de vida es abundante. Uh-huh. Y compartir esa abundancia en un win-win, todos ganan. No hay un ganador y un perdedor. Todos ganan. Y que la verdadera riqueza de un ser humano sea el bien que hace al mundo, pues es bonito, porque muchas veces el acercarse a la muerte sabiendo que has trabajado en pro de que tus sucesores disfruten de un mundo mejor, da mucho sentido a tu vida. A veces siembras árboles o semillas de árboles que tú no vas a disfrutar de su sombra, pero los que vienen sí. Y por otra parte, también me gusta pensar que los alumnos van más lejos que los maestros y los hijos que los padres y las generaciones sucesivas que las anteriores. Elijo pensar eso. Sí, ahí está la abundancia, es una fotografía hermosa. José María, me parece bonita esa imagen. Sí, la sombra que podemos dar, el cobijo para nuestros hijos, ahí quedará para ellos. Pues le agradezco enormemente. Siento que nos hemos pasado unos minutos. Me ha encantado hablar con usted y efectivamente sí, me he levantado, he dormido con sus libros, con sus lecturas, con sus audios y ha sido un placer hacerlo. Yo te felicito. Te felicito por la investigación que has hecho y por la agradabilísima entrevista que hemos tenido. Y honro tu trabajo y tu profesionalidad, tu gran humanidad. Muchas gracias. Gracias a usted, José María. Muchas gracias. Gracias. Hey, ¿queréis conocer los secretos de la vida? Hagamos entonces un círculo sagrado. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un principio